doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos que todas las preguntas las podrán hacer a través del chat y al final de la sesión se las haremos llegar a nuestro ponente. También es importante que nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción. La liga para tal encuesta estará en el chat o bien van a poder tener acceso a ella a través del código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy vamos a iniciar un módulo en este mes de agosto. Tendremos 5 sesiones que tendrán que ver con farmacología clínica. El día de hoy veremos farmacología clínica en endocrinología. En la semana que entra veremos reacciones adversas y cómo se reportan y el beneficio que tiene esta acción. Posteriormente tendremos otra sesión de anticonvulsivos y también en la siguiente sesión tendremos un panorama muy amplio sobre los antibióticos. Y finalmente, el último miércoles de este mes, veremos el uso de medicamentos tópicos en dermatología. Veremos los antibióticos y algunos esteroides. De tal manera que en este módulo queremos abordarlo no tanto en cuanto a la patología o al tema en particular, sino una perspectiva de farmacología clínica. El día de hoy tenemos al doctor Oscar Flores Caloca, que ha titulado su plática Farmacología en Endocrinología Pediátrica, ¿quién, cuándo y cómo? Y me voy a permitir, antes de darle la palabra, dar una pequeña reseña del amplio currículum que tiene el doctor Oscar Flores Caloca. Él es endocrinólogo pediatra, que se formó en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es miembro de muchas sociedades, entre ellas la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica y la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica. Él es coordinador de un campamento que anualmente se realiza para niños con diabetes en el estado de Nuevo León. Está certificado tanto por el Consejo Mexicano de Pediatría como por el Consejo de Endocrinología Pediátrica. Es profesor de endocrinología pediátrica en Tec Salud y ejerce su ejercicio privado en el Instituto de Pediatría de Tec Salud. Nos da muchísimo gusto que esté el doctor con nosotros. Adelante, Oscar. Hola, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, voy. Vamos a compartir. Bueno, me toca desarrollar el tema que acaba de mencionar el doctor Oscar Valencia. Vamos a comenzar. Bueno, no presento ningún conflicto de interés para esta charla. He participado con la industria farmacéutica y vamos a tocar estos tópicos. Vamos a hablar un poquito de somatropina, de hormona de crecimiento, de diabetes, principalmente insulina y metformina. Quise tocar pubertad precoz con los análogos de GnRH, obesidad con estos 3 medicamentos, orlistat, liraglutide y fentermina, e hipotiroidismo con levotiroxina sódica. Al final les puse algo de glucocorticoides. No lo quise tocar mucho porque veo que en una sesión posterior los van a mencionar. Bueno, comenzando con la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento sabemos que es una hormona proteica con un tamaño de 191 aminoácidos y un peso de 22 kilodaltons. Se ha usado desde los años 50, 60. En aquel entonces la obtenían de cadáveres
de pituitarias de cadáveres, entonces era muy escasa, era considerablemente cara, y esos pacientes que recibieron esa hormona de cadáveres presentaron una enfermedad que era una infección por vibriones y priones a nivel neurológico y tenían una degeneración del sistema nervioso central. Entonces, en los años 70 se sacó del mercado, obviamente. De hecho, todavía hay personas en la actualidad que fallecen por haber utilizado ese tipo de medicamento. Principalmente fue en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia. Entonces, esa ya no existe, no es la que usamos actualmente. De en los años 78 y 79 se obtuvo por ingeniería genética por DNA recombinante, que ya ven que por DNA recombinante hacen que a un microorganismo como una bacteria, un hongo, empiece a producir a nivel industrial estos medicamentos, ya sean las hormonas tiroideas, la insulina, hormona de crecimiento y diferentes biológicos. Entonces, se empezó a comercializar desde los años 80 y después ahí vino, yo creo que todos recordaremos algo muy sonado, que lo empezaron a usar mucho los atletas y como no la podían identificar si era la que producías o la que se aplicaban por inyección. Entonces, pues le dieron con todo. Obviamente ya la marcaron, ya se puede identificar todo eso, pero a lo que voy y diciendo esto es porque es exactamente igual a la que producimos. Entonces, estas son las indicaciones aprobadas por FDA y con la letra E son las por el Comité Europeo. Entonces, casi todas son las mismas. La primera fue deficientes de hormona de crecimiento. Después nos fuimos con insuficiencia renal, pre y post-trasplante, síndrome de Turner. Los pequeños para edad gestacional, que clásicamente son niños prematuros o no prematuros, que pesan abajo de 2,500. Obviamente está en las gráficas que usan los neonatólogos, con lo cual pueden sacar específicamente si ese niño fue pequeño al nacimiento o no. El síndrome de Prader-Willi y talla idiopática, que esto fue ya de las últimas indicaciones. Se fijan que nomás está en Estados Unidos, en Europa no está indicado. Talla baja idiopática son niños sanos, por abajo de las gráficas, por abajo de su talla blanco familiar, que son totalmente sanos. Entonces, en Estados Unidos sí tienen unos estudios pivotales donde han encontrado algo de beneficio. Los europeos generalmente siempre sacan sus estudios para autorizar una indicación de hormona de crecimiento y salen como 2, 3, 4 años posteriores a la indicación americana. Aquí llama la atención porque esta es una indicación desde el 2003, si mal no recuerdo, que ya pasaron 20 años y pues en Europa todavía no ha salido. Y esto es lo que ha venido, por eso vemos de repente niños sanos que con utilización de hormona de crecimiento, generalmente, bueno, yo en mi experiencia personal, pues sacamos un pronóstico de talla, vemos también desde el punto de vista psicosocial, tenemos pacientes que nos llegan y nos dicen, no, mamá, ya estoy con psiquiatra, muy mal aprovechamiento escolar, no sale de la casa. Entonces, tenemos que tener cierta cautela para tomar esas decisiones. Yo las tomo junto con los papás porque pues, en unos lados está autorizada, en otros no. Y pues, hacemos una prueba terapéutica de 1 año y medio. Si le funciona, le seguimos. Si no le funciona, la retiramos. Pero talla baja idiopática yo creo que es la que nos ha metido en los últimos años a muchos niños en tratamiento con hormona. Algunos no la requieren, otros sí. Depende, cada médico tomará su decisión. Pero bueno, esta no está en Europa, sí en Estados Unidos. Alteración del gen SHOX está en todos lados. Síndrome de Noonan no está en Europa, sí en Estados Unidos, aquí en México también. Son pacientitos, es un síndrome genético que tiene predisposición a ciertas neoplasias, entonces siempre hay que tomarlo con cautela. Síndrome de Silver-Russell, aquí en México sí se utiliza como en algunos otros países. Pero casi todos compartimos estas que les puse aquí en este cuadrito. La última, la del pequeños paradas gestacional, a mí me llama la atención, puesto que aquí a nivel estatal nacen creo que más de 100 niños con peso bajo el nacimiento entre hospitales públicos y privados, y realmente es poquito el que nos llega, y sabemos que 1 de 10 de esos niños no recupera talla. Usualmente son niños que en Estados Unidos, si es de término y no recuperó talla para los 2 años, ellos le ponen hormona de crecimiento.
En Europa, diré, en Estados Unidos, si es prematuro, te tienes que esperar hasta los 4 años. En Europa, ellos sea prematuro o no prematuro, siempre te esperas hasta los 4 años, que aquí en México, la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica se parece más a lo que hace los europeos. Pero sí, en Estados Unidos tienen algunos artículos que refieren que si a los 2 años un paciente de término no ha recuperado la talla, no se ha metido las gráficas o su talla blanco familiar, va a ser muy difícil que lo haga a los 3 o 4 años. Entonces, también eso, pues cada quien, yo me espero hasta los 4 años generalmente, a menos que vea algo. De estos niños, de hecho, el 60% son deficientes. Si son deficientes, pues desde los 2 años puedes comenzar. En adultos, hormona de crecimiento, la más clásica para deficientes de hormona de crecimiento. Obviamente las dosis de adultos son mucho menores. Un adulto utiliza mucho menor cantidad de hormona de crecimiento que un adolescente que está en pico en el estirón puberal. Pacientes con SIDA y pacientes con intestino corto. Estas son como que las indicaciones formales, absolutas, les decimos. Hay muchas indicaciones no absolutas que se han tratado de probar, entre ellas fibrosis quística, condroplasia, algunas displasias esqueléticas, pero para que no nos equivoquemos, utilizamos estas, te van a reclamar menos, no te vas a meter en problemas legales y generalmente son con las que los pacientes responden mejor. Métodos de administración. Todo es parenteral por vía subcutánea con jeringas, plumas y dispositivos inyectores. Se han tratado de utilizar hormona de crecimiento de depósito mensuales o quincenales. Son caras, aunque ahorita ya se autorizó una. Vías no parenterales, porque de repente vemos la televisión y en esos programas de la noche que venden muchas cosas, que inhalada, que oral, que para antienvejecimiento y demás, no están autorizadas y no funcionan. Esa es la hormona de crecimiento que les digo, que se aprobó para niños con deficiencia de hormona de crecimiento. Es una hormona de crecimiento semanal, que lo que dicen en el artículo donde se aprobó que les evita que sea mal apego al tratamiento, porque los pacientes con enfermedades crónicas, llámese diabetes, hormona de crecimiento, que son por varios tiempo, llega un momento que se cansan, dicen que se abruman de este tipo de tratamientos. Entonces, estas nuevas presentaciones semanales o quincenales van a ayudar para mejorar el apego al tratamiento. Las dosis, pues es dependiendo de la causa. Van de 0.5 a 1.7 unidades kilo semana. Por eso de repente nos llega una mamá y de hecho a mí me han reclamado que por qué al vecino le pusieron un poquito más y por qué el otro niño que pesa un poquito menos usa más dosis. Entonces sabemos que depende de la causa, la indicación. Los niños cuando son deficientes, como por ejemplo el síndrome de Turner, utilizan más dosis que un deficiente de hormona de crecimiento. En la adolescencia usan dosis mayores que los preadolescentes, prepuberales. Esas son las dosis que le pongo de 1.5, 1.7 unidades kilo semana. Y pues también del peso. Entonces, y del seguimiento, tú vas a ver si ves un niño que está respondiendo muy bien. Yo siempre opino que la menor dosis con la que crezca bonito, sin efectos secundarios, y esa es la dosis que a mí me gusta utilizar. Se expresa en miligramos, ya en unidades ya no lo hacemos, aunque muchos de la vieja guardia seguimos utilizando unidades porque es más fácil de calcular una dosis que en miligramos. Usualmente muchos la calculamos en unidades y la convertimos a miligramos. 1 miligramo son 3 unidades. Se utiliza todos los días. También existió una época en la cual muchas hormonas se utilizaban no todos los días, dejan descansar los domingos, principalmente los que tienen una vida media larga. Entonces hay publicaciones ya de algunos años que se ha demostrado que utilizar hormona de crecimiento todos los días tiene mejor efectividad que dejar descansar un día a la semana. Entonces, no, la única es por subcutánea, no intramuscular. ¿Qué pasa si se le pone intramuscular? Pues en general no pasa nada, pero se distribuye mejor y tiene mejor efecto vía subcutánea. En pacientes con sobrepeso, obesidad, estilo Prader-Willi, se utiliza por metro cuadrado de superficie corporal. Se sugiere la aplicación en la noche, que ese es otro pleito que tenemos, que los papás les dicen los de los laboratorios que se la tiene que aplicar inmediatamente antes de dormir.
pues primero le aplican la hormona, llora como media hora y pues se va a tardar en dormirlo. Entonces, realmente eso es mucho por lo que dice de que es porque la hormona de crecimiento se aplica más, se funciona mejor en la noche, porque es cuando fisiológicamente mejor la producimos. De hecho, una niña con Turner, supongamos, con insuficiencia renal, se la podría poner a cualquier hora del día. Pero sí, nos gusta más que sea lo más fisiológico posible y por eso se los ponemos en la noche. Puede ser entre 9 y 2 de la mañana, por así decirlo. Si llegan de una fiesta, pues al llegar de la fiesta o antes de irse. Se rota el sitio de administración, igual que las insulinas, te puede producir algo de lipodistrofia, brazos, piernas y abdomen. Nomás hay que estarla rotando. Aquí la ventaja es que hormona de crecimiento se pone solamente una vez al día. Entonces es difícil que te vaya a producir algo de lipodistrofia. En la indicación por talla, se suspende cuando crecen menos de 2 centímetros por año o cuando tiene una edad esquelética mayor de 14 años en mujeres y mayor de 16 a 17 años en niños. Ya a partir de ahí ya no le vas a sacar gran provecho. Si se continúa, después de alcanzar la talla final, se revalora la dosis. El seguimiento es cada 3 a 6 meses. Lo vemos clínicamente, la velocidad de crecimiento, la talla, vemos estudios de laboratorio, los pedimos como cada 6 meses. Entre ellos IGF-1, que te sirve para ver que no te pases ni te quedes corto. Y vigilamos el metabolismo de los carbohidratos, glucosa, insulina, hemoglobina glucosilada. Al inicio siempre pedimos un perfil tiroideo. De los efectos secundarios, que es lo que siempre los papás les van a preguntar, a mí me toca mucho de que tiene una indicación, se la indicamos y siempre los van a rebotar con los pediatras para ver si todos estamos en el mismo canal. Efectos secundarios son de 1 a 3% niños, en adultos 10% más. Que yo ya no me meto mucho con adultos, por no decir que nada. Del menos del 3% de los niños, estos si se presentan bajando la dosis o retirando el medicamento, en general la mayoría se revierte. No te produce cáncer. Sabemos que la IGF-1 es un factor mitógeno de crecimiento celular, y se ve que cuando la IGF-1 está alta y la IGF-3 baja, hay un riesgo de cáncer de próstata, pulmón, mama y colorectal. En pacientes con acromegalia adultos, se ve que tiene un riesgo elevado de cáncer de colon y enfermedades malignas. Pero en niños actualmente no hay, y vaya que hay estudios largos y grandes, no existe evidencia que indique que la hormona de crecimiento eleva la incidencia de malignidad de novo en pacientes sin factores de riesgo. En recurrencias de tumor, el más clásico es craniofaringioma. Tenemos niños que tienen un craniofaringioma con una deficiencia de hormona de crecimiento y los vemos que tienen en la edad de la pubertad, y entonces el estrés porque empieza a dejar de crecer. Obviamente siempre cuando estamos en esos momentos, pues hay prioridades. De hecho, a veces los papás ni les importa saber la de la talla, ellos están más enfocados en su problema de base, pero sí está descrito, antes de hecho nunca se usaba hormona de crecimiento con alguna neoplasia. Posteriormente dijeron al año de cura, se puede empezar hormona de crecimiento. Posteriormente dijeron a los 6 meses, al mes, algunos ya desde ahorita ya los tratan con todo y tumoración a dosis fisiológicas bajas. Pero lo que nosotros en mi experiencia personal, yo siempre me espero, sí tenemos que platicarlo con el oncólogo para que nos dé luz verde para utilizarlo. El uso de hormona de crecimiento en pacientes con riesgo aumentado a desarrollar malignidad está cuestionado entonces como neurofibromatosis, síndrome de Down, LUM, etc. De hecho, el síndrome de Down sí me han llegado algunos, hasta para testosterona. No lo utilizamos, realmente no los queremos grandes ni agresivos. Hablando de diabetes, te produce resistencia a la insulina, no te produce diabetes tipo 1, mucho es dosis dependiente. Ya sabemos que la hormona de crecimiento les llaman como diabetogénicas. Sí te produce esto que decimos de la resistencia a la insulina, pero no altera los niveles ni de glucosa ni de hemoglobina glucosilada. Entonces, en diabetes tipo 1 no hay tanto problema, principalmente para diabetes tipo 2, en los pacientes que tienen factores de riesgo, como es obesidad, haber sido pequeño al nacimiento, Turner, Prader-Willi, y se refiere a que aumenta hasta 6 veces la frecuencia. Entonces, cuando tenemos un paciente con muchos antecedentes heredofamiliares de diabetes, si tiene, supongamos, un Prader-Willi,
pues sí hay que platicarlo con los papás, si tiene una indicación médica y simplemente hay que vigilarlo cerradamente con esos estudios que les mencionaba. Glucosa, hemoglobina glucosilada, niveles de insulina. A nivel musculoesquelético, se habla mucho del desplazamiento de la cabeza femoral, solamente cuando hay factores de riesgo. Lo vemos más en los niños con sobrepeso o hipotiroidismo. Se han reportado también dolores óseos. Generalmente los niños cuando empiezan a crecer rápido, presentan dolor de extremidades, edema periférico, retención de líquido. De hecho, 1 de 1000 te puede provocar pseudotumor cerebri. Bajando, quitando el medicamento, se revierte. En adultos también hay cosas buenas. Mejora la mineralización esquelética, la fracción de eyección, la masa muscular. Entonces también tiene efectos buenos que casi nadie nos lo pregunta, pero pues sí se ven. Y todos estos efectos, tanto positivos como negativos, la mayoría son reversibles. Entonces, dentro de las consideraciones especiales, en síndrome de Turner, se monitorean por escoliosis, patología tiroidea, intolerancia a los carbohidratos, pseudotumor cerebri. Entonces, no es nomás ponérsela y vente en un año. Ahorita con la pandemia se nos perdieron como 2 o 3 años algunos pacientes. Realmente llegaron ya con una dosis muy baja que prácticamente nomás estaban gastando dinero. Entonces, por eso también tienen que llevar su seguimiento, porque según el peso, como mencionamos previamente, es la dosis. Una sobredosis de hormona de crecimiento, que sí nos han hablado, las agudas en generalmente no producen nada. Una sobredosis crónica, pues sí te puede provocar un cierre prematuro de cartílagos de crecimiento y acromegalia. Cierre prematuro o una aceleración en la edad esquelética, usualmente también vamos a ver una aceleración en talla. O sea, no te va a dejar nunca más chaparrito la hormona de crecimiento, pero sí, si tú usas una dosis muy alta, va a crecer muy rápido, pero también va a crecer antes, por así decirlo. Contraindicaciones, que sí nos llegan muchos niños de 15, 17, 18 años, cuando llegan ya con edades esqueléticas mayores a 17 años en niño, niñas arriba de 14, ya no la utilizamos. De hecho, les mencionaba que son las indicaciones para retirarla. O cuando ya tiene una edad esquelética toda cerrada, pues no tiene caso que le estemos tomando estudios o niveles de hormona si ya no es candidato para utilizarla. La otra vez me llegó a mí una niña que medía 1,40 de 14 años. Obviamente le tomamos su edad esquelética y estaba todo cerrada. No pudimos hacer nada con ella por talla, pero por obligación nosotros teníamos que buscar qué fue lo que pasó. Esta niña tenía un síndrome de Turner y a lo mejor no le pude ayudar con talla, pero pues le tuvimos que hacer todo el estudio para ver el uso de estrógenos, la terapia para ver su densidad mineral ósea, etcétera. O sea, realmente cuando veas talla baja, no solamente pienses en ayudar con talla, sino tienes que ver alrededor a ver cuál fue la causa. Evidencia de malignidad, pues no se utiliza, en algunos lugares ya se utiliza a pesar de que la tengan, y pacientes críticamente enfermos, preferimos retirarla cuando se recupere del problema de base, la utilizamos. Entonces, la hormona de crecimiento hasta ahorita tiene buen margen de seguridad y los pacientes con riesgo de presentar algún efecto secundario se deben de vigilar más cerradamente. Aquí con hormona de crecimiento se oye fácil, pero sí tiene sus cositas que tienes que vigilar bien. A veces nos dicen los pacientes, no es candidato para hormona de crecimiento, pero ponle algo. Los tenemos todos vitaminados. Tenía un paciente que estaba con bicarbonato tomado, porque en el salón alguien mencionó que con bicarbonato le creció mucho el niño. Obviamente era una acidosis tubular renal. Y pues ahí tienes todo el salón de clases tomando bicarbonato. Entonces hay que tener cuidado. Hay algunos secretagogos de hormona de crecimiento, como el catapresal y la arginina, que lo usamos para las curvas de estimulación de hormona de crecimiento en los laboratorios. Y estas sustancias, pues sí hay estudios, de hecho hay unos estudios ya viejitos, donde se ha visto que, supongamos el catapresal, algunos pacientes sí mejoran su velocidad de crecimiento. La mayoría tienen una N un poco corta y otros no. Realmente en la mayoría de los artículos no dice por qué a unos sí les funciona y a otros no les funciona. No se sabe el factor de predictivo de utilizarlo. El catapresal o la clonidina, como lo encuentras genéricamente, es un antihipertensivo que al empezar a utilizar vean que aparte de bajar la presión, también te ayuda con la secreción de hormona de crecimiento. De ahí fue por lo cual se usan en los laboratorios. Pero usualmente lo hemos estado utilizando durante muchos años
principalmente lo usaban mucho en aquel entonces los doctores de adultos, y efectos secundarios, no les baja la presión a la dosis que utilizamos. A veces me ha tocado ver dolor de cabeza, me ha tocado ver sueño, el sueño es el más frecuente, entonces siempre se los damos en la noche antes de dormir para que en la mañana no tengan problema para levantarse. Pero es un medicamento controversial. Hay gente que, o sea, consensadamente no está autorizado para crecimiento, pero sí hay algunos artículos que te dicen que te puede mejorar la velocidad de crecimiento. La arginina es una proteína que es como quien dice la más noble. Se toma, o sea, vía oral por cápsulas, hay polvo, que también es igual que el catapresán. No hay un estudio así contundente que te diga que te funciona para crecer mejor. Sí han mejorado algunas velocidades de crecimiento con algunos niños, algunos no. Arginina la mayoría dice que no funciona tanto. El efecto secundario principal es gastritis, con la de aquí de México, de alguna marca, entonces siempre se las tratamos de pedir de otro lado que no sea de la que venden muchas vitaminas aquí de México. Entonces por Amazon la pueden comprar. Realmente es un extra, yo veo más la arginina un extra, a veces te ayuda para cuando vas a vigilar a un paciente su velocidad de crecimiento y lo citas al año para ver si tenemos que pasar al segundo escalón de estudio o no. Entonces te ayuda para que no se te pierda el paciente. Y por otro lado, pues bueno, si hay alguna literatura que dice que te puede mejorar tus niveles de hormona de crecimiento y tu velocidad de crecimiento. Aunque es un poquito controversial y cuidado mucho con esa gastritis. De repente platicamos con los gastros y nos comenta que hay un paciente con una úlcera esofágica aquí en terapia y si han habido complicaciones, existido, perdón, y más que de repente ya lo usan todo el salón, la mamá lo usa y se lo comparte a la vecina, a la otra amiga, y realmente a veces se lo toman sin cenar, se acuestan luego y son con los que principalmente tenemos problemas. Vamos a pasar a diabetes. Diabetes de insulina se descubrió hace 100 años. Realmente hace 100 años antes de este descubrimiento la gente fallecía con diabetes. La estructura proteica desde los años 50 está descrita. Lo primero que fue que la sacaban de perros, después de vacas, de reses, de puercos, y la modificaban y la hacían humana. No era humana, era de animales. Posteriormente la empezaron a jugar con las proteínas, la obtuvieron por DNA recombinante, ya en los años 90, y ahí surgieron los análogos de insulina rápida, que son igualitas a la que produce cualquier otra persona, no más que con otros tiempos, unos mucho más rápidos que la fisiológica, otros más lentos, y eso nos ha ayudado para tratar a los pacientes. Los pacientes con diabetes los tratamos con una insulina basal, que te cubre 24 horas, y una insulina rápida en bolos para las comidas. Básicamente tratamos de simular una persona que no tiene diabetes. Se oye muy fácil. El detalle es que si te pasas o te quedas corto, hiperglucemia o hipoglucemia, que es más peligrosa. Entonces tiene mucho su chiste. Perdón. Han sacado análogos de insulina rápida que son más rápidos. Estos empiezan a actuar a los 5 minutos de habernos inyectado y te evitan los picos postprandiales de hiperglucemia. Entonces, estos análogos de insulina ultra rápida, pues ya los tenemos. Está la de la Novo Rapid, que es una de Novo, y está la de Lilly, que tienen esa ventaja. Las podemos usar con microinfusoras de insulina y te hacen la vida más fisiológico, por así decirlo, el tratamiento. Efectos secundarios prácticamente no vemos, tienen buena seguridad y eficacia. Esta es la de Lilly. Entonces, insulinas en tiempo de acción han sacado unas más veloces, que son más seguras que las basales de larga duración. ¿Por qué? Porque si te pasas de dosis, en 2 a 3 horas ya se acabó el peligro. Pero si te pasas de dosis con una insulina de 24 horas basal, tienes 24 horas de riesgo de hipoglucemia. Entonces, por eso yo siempre menciono que para mí es más peligrosa una basal que una insulina rápida. Han sacado insulinas inhaladas. Hubo una como hace 17, 18 años, Exubera, de Pfizer, que realmente sí funcionaba, pero a la gente con diabetes no nos duelen los picotazos, o sea, no nos duelen las inyecciones. Entonces era más cara y la verdad es que no fue gran negocio para la industria. Después sacaron algunos artículos en base a seguridad que te producía algunos problemas a nivel de pulmón
y se sacó del mercado. Realmente no se utilizó. Está esta fresa, en Canadá la utilizan, ya tiene años aprobada, es un polvo seco que se absorbe por vía respiratoria, se inhala y se compara con una insulina rápida. En México, en Estados Unidos no está aprobada todavía. Realmente no, yo prefiero a veces una subcutánea que es más fácil de dosificar. Entrar en las basales nuevas, que de repente yo sé que todos han oído la NPH y la Lantus o glargina, que es como que la más famosa. Bueno, ya llegó la glargina nueva, que es una que viene más concentrada, tiene un estado, no te produce tantos picos y dura un poco más de 24 horas. Que esa es una gran ventaja porque a veces antes era clásico que con esta insulina basal de la glargina, la Lantus, si no te la inyectabas a las 24 horas, empezaba a tener picos de hiperglucemia, que era muy clásico de los que se la inyectan en la mañana. Para el fin de semana que se levantan a la mediodía, ya se la inyectan hasta mediodía, comparado entre semana que se van a la escuela y se la inyectan a las 7, 8 de la mañana. Entonces sí había un descontrol de fin de semana. Entonces con esta nueva Toujeo y Tresiba, que esta es la de Novo Nordisk, entonces evitamos ese problema. Son insulinas que ya duran un poco más de 24 horas, están aprobadas a partir de los 2 años, desde los niños chiquititos. Entonces, es algo bueno que hemos incluido aparte de la NPH famosa, aquella viejita, y de la glargina común y corriente. Vienen las insulinas semanales, que estas pues van a estar padres, como dijimos, con hormona de crecimiento. Las enfermedades crónicas que tienen medicamentos crónicos de larga duración, llegan a ser en algún momento del tiempo cansados, tenemos a veces que respirar, y sí nos pasa de repente con pacientes que dejan su terapia y caen en terapia intensiva, muy descompensados. Entonces, estas insulinas semanales que ya están a punto de salir, ya están en fase 3, nos van a facilitar para que el paciente no deje su tratamiento. Van a empezar en diabetes tipo 2, principalmente esta de Lilly y la de la derecha de Novo, son las que ya están a punto de salir. Vienen otras orales que vienen encapsuladas, dicen que vienen como, tienen forma las capsulitas de caparazón de tortuga, de ciertas tortugas, no de cualquiera, ¿eh? Pero estas cuando uno las ingiere, se deshacen y las capsulitas caen de forma de pie en la pared estomacal y de ahí infunden la insulina. Pues la verdad es que ya está también en estudios, dicen que es prometedor, vamos a ver. Insulinas pensantes, que para mí esto sería lo más genial, son insulinas que producen complejos. Si tú tienes hiperglucemia, este complejo se deshace y empieza a actuar. Si no tienes hiperglucemia, no te va a provocar una baja de azúcar. O sea, no se va a disociar el complejo y no va a actuar. Entonces, pues es una insulina que nomás va a funcionar cuando tienes hiperglucemia y el miedo de toda la gente con diabetes son las hipoglucemias. Entonces, que te lo retiren, pues es algo muy ventajoso y muy padre que yo veo a futuro próximo. Espero que sí la saquen. Entonces, para administrar insulina, pues ya dijimos, con jeringa, con plumas inyectoras, pero ya entraron las microinfusoras o las bombas de insulina. Yo no me gusta decirle bomba porque te puedes meter un problema en el aeropuerto si se te sale sin querer. Entonces, las microinfusoras de insulina son sistemas biomecánicos, los cuales son pequeñitos, como un radiolocalizador de los antiguitos, que adentro traen una jeringa con insulina de 300 unidades, 180, depende de la marca, y esta tú te va a estar infundiendo insulina todo el tiempo por medio de un catéter que lo ponemos en el abdomen. Son padres. De hecho, tú puedes jugar con, nomás utilizar un tipo de insulina y tú la puedes modificar, si más rápido, más despacio, quiero que me secretes a estas horas no. Entonces tiene esa ventaja que son un poco más fisiológicas para administración de insulina. Posteriormente las asociaron con los sensores de glucosa y es donde ya está por salir el páncreas artificial. De hecho, ya lo están probando en campamentos en Europa, principalmente en Chile, para probarlos. Entonces, estos páncreas artificiales que son tecnológicos, o sea, no es que te van a abrir el abdomen y te van a meter otro páncreas. No, no, es tecnología, es con una microdifusora de insulina y su sensor, que por medio de un algoritmo matemático los van a hacer pensantes y ya van a empezar a pensar solos, inteligencia artificial, por así decirlo.
Bueno, pubertad precoz que ahorita con la pandemia se nos vino muchos casos. Sabemos que con la pandemia se subieron de peso algunos niños, este, y vimos un incremento antes en lo personal, en mi consulta particular. Yo veía un caso cada 15 días, 3 semanas. Actualmente vemos de 3 a 4 por semana. Entonces, sí se incrementó, mucho va con el peso. Sabemos que el sobrepeso, la obesidad, puede provocar una aparición de pubertad temprana. Por definición, son niñas con algo de desarrollo sexual antes de los 8 años o niños antes de los 9 años. Siempre decimos que tiene que ser progresiva. A veces te llegan con un botoncito mamario y de ahí no pasan, ahí se quedan. Entonces, a veces es bueno vigilarlo si no tienes todos los criterios para pubertad precoz. Las características clínicas se las quise poner porque es algo que estamos viendo mucho en la actualidad. Es desarrollo sexual antes de tiempo, talla alta, generalmente son niñas altas por arriba de su talla blanco familiar, tienen una velocidad de crecimiento acelerada, edad ósea acelerada más de 1 a 2 años, les haces un eco pélvico y el útero está ya de adolescente, igual que los ovarios, y les podemos hacer una prueba de LHRH, en la cual vamos a ver que eleva arriba de 5. Actualmente la verdad es que ya pedimos puras gonadotropinas basales, principalmente la LH es la que más les va a ayudar. Cuando la LH está arriba de 0.8, es que esa niña tiene pubertad. Abajo de 0.3 es una niña todavía prepuberal. Queda ese espacio entre 0.3 y 0.8, en el cual son las que dejamos en vigilancia, o a menos que tenga ya el eco pélvico de puberal y que tú veas que tiene una talla muy alta, la edad ósea muy acelerada, entonces es donde empezamos tratamiento. El tratamiento es con agonistas de GnRH, son hormonas que ya produce la niña, siempre le decimos así a la mamá. Es el tratamiento estandarizado a nivel internacional. Antes usábamos medroxiprogesterona también, esa se dejó de utilizar hace como 20 años. Y estos compiten a nivel de receptor de las gonadotropinas. Entonces, lo que hacemos es un engaño a la hipófisis. Hacemos que el cerebro piense que ya estamos saturados de esa sustancia e inhibimos la secreción de gonadotropinas. Es un engaño, por así decirlo, a los pacientes les decimos que la vamos a congelar su pubertad. El día que le quites el medicamento, va a seguir con su pubertad normal como cuando empezamos el medicamento. No produce infertilidad, realmente tiene relativamente un buen margen de seguridad. Antes se ponía mensual, cada 28, 30 días. En los últimos 10 años se ha agregado trimestrales y semestrales. Además, en Estados Unidos hay un implantable que dura 12 meses. Eso lo puedes utilizar para las niñas muy chiquitas, que no tienes problema de que si lo quieres quitar antes o demás. Entonces, a mí me gusta usar el trimestral, que es básicamente el que tenemos aquí en México. Estas son las marcas. Para el control, pues vamos a ver que la niña va a desaparecer las menstruaciones si es que las presentaba. Vamos a ver la disminución del tamaño de la glándula mamaria. No vamos a ver progresión del tamaño del útero y los ovarios. En varones vamos a ver que se disminuye un poquito el tamaño del pene. Lo que no vamos a ver disminución va a ser el vello púbico. Y aquí son niñas que tú cuando vienen a la consulta, vamos a ver que la velocidad de crecimiento volvió a la velocidad de una niña prepuberal. Si no se logra el resultado que queremos, se aumenta la dosis o disminuyen los espacios. En vez de ponérsela trimestral, se la pones cada 2 meses y así empiezas a jugar. Efectos secundarios, pues más que todo son locales. A veces de inicio, como les decía, este medicamento satura los receptores. Entonces puede ser que una niña que ya tenía algo de endometrio puede presentar un periodo menstrual o 2, pero después viene el bloqueo y esto se regresa, ya no va a menstruar. Eso aclárenlo a las mamás, porque hay mamás que te llegan, de hecho, porque no quieren que arregle. De hecho, es el principal problema de las mamás, que no quieren que presente su menarca, que porque va a ser la primera de la cuadra y la del salón y le van a decir cosas. Hay que decirles que si empiezas el medicamento corres ese riesgo, pero va a ser 1 o 2 y esto va a tener una regresión. Desplazamiento de la cabeza femoral está descrito. A mí nunca me ha tocado verlo, pero sí está descrito. Entonces, ¿a quiénes vamos a tratar con pubertad precoz? Los que tienen una predicción de talla pequeña, abajo de unos 50,
que tienen una pubertad rápida, una evolución rápida, y que no te puedes quedar vigilando. Una edad ósea menor a 10 años y medio. De hecho, cuando vemos una niña con telarca que está sospechando pubertad precoz, si ya tiene una edad esquelética arriba de 10 años y medio, ya no le vas a sacar provecho a ese medicamento pensando en talla, en crecimiento. Ya no, porque usualmente las niñas su estirón lo tienen entre 11 y 12 años, es cuando se echan el estirón puberal. Entonces, si tú lo inhibes o le bloqueas la pubertad después de los 11 años, le puedes quitar ese estirón y te va a salir contraproducente tratar una paciente ya con su estirón puberal. Por eso la indicación siempre pensando en talla es antes del estirón puberal, que sería antes de los 11 años. A veces nos llevan por conflictos psicosociales, pues se pueden utilizar, pero siempre pensando que cuidado con la talla. Vamos a pasar a obesidad. Obesidad está el Orlistat, la liraglutida y la fentermina. Orlistat es un inhibidor de lipasa, son cápsulas de 120 miligramos. Todos estos medicamentos básicamente se usan a partir de los 12 años. En los primeros dos, Orlistat y liraglutide. La fentermina es a partir de los 16 años, cuidado porque si nos llegan muchos. A partir de los 12 años el Orlistat, el detalle con es que como es un inhibidor de la absorción de grasas, si el paciente come algo muy grasoso, puede tener algún accidente. Produce algo de flatulencias, algo de manchones, evacuaciones blandas. Entonces, por eso no les gusta mucho usarlo a los adolescentes, principalmente problemas gastrointestinales. Y como dijimos, inhibe la absorción de algunas grasas. Entonces, las vitaminas liposolubles, que podemos tener una deficiencia de estas, cuando lo vamos a usar continuamente, más de 2 meses o 3, siempre les sugerimos que den algunas vitaminas A, D, E y K. La liraglutide, este medicamento es más nuevo, de hecho tiene a poquitos meses de haberse aprobado. Es un análogo de GLP-1, que va a incrementar la saciedad, o sea, disminuye el apetito. Sí está padre, realmente a partir de los 12, 17 años, con obesidad severa, después de un periodo de 3 a 6 meses con dieta de ejercicio que no funcione, es cuando pensamos en utilizar este medicamento. El problema principalmente son gastrointestinales, se pone por vía subcutánea, la dosis empieza, de hecho la plumita, son plumas como las de las insulinas, viene la dosis de 0.6 miligramos cada 24 horas la primera semana. Subes la segunda semana a 1.2, 1.8, 2.4, con múltiplos de 0.6, hasta llegar a 3 miligramos por día y lo utilizas 2 a 3 meses. Si no te funciona esos 2 o 3 meses, mejor quítalo, retíralo, no te va a funcionar. Entonces, la liraglutida se conoce como Saxenda ubictosa. Es un medicamento que sí hemos visto muy buenas respuestas. Obviamente no lo tenemos como el primero de la fila. De hecho, en obesidad para niños estamos muy amarrados de las manos. Se fijan que no les puse metformina, ya les iba a decir metamorfina. Metformina, que la metformina la utilizamos para diabetes tipo 2 y pacientes con resistencia a la insulina, que la mayoría de los niños con obesidad van de la mano con resistencia a la insulina. Entonces, sí lo utilizamos más para estas indicaciones, no para obesidad, pero sabemos que como efectos secundarios en metformina son principalmente gastrointestinales, y van de la mano un poco con pérdida de peso. La fentermina es una anfetamina, un análogo de estos, incrementa la saciedad a partir de los 16 años. Aguas es adictiva. Empezamos con tabletas de 30 miligramos por día y es por vía oral, por 3 a 6 meses. Y los efectos secundarios, como empiezan a actuar a nivel de norepinefrina, puedes ver hipertensión, taquicardia, insomnio, ansiedad. Entonces, es un medicamento de los que no usamos para niños pequeños. A veces tenemos niñas de 15 años que típica, que viene el 15 años y pesan 140 kilos, con mucho problema psicosocial, ni una de las otras terapias funcionó. Híjole, pues ahí les dejo, pero oficialmente para no haber problemas a partir de los 16 años. Hipotiroidismo. Levotiroxina sódica es un medicamento también por DNA recombinante, es el de elección. Nosotros usamos pura T4, tiene una vida media larga, por eso pero se utiliza todos los días. Era igual que la hormona de crecimiento, que antes lo usaban de lunes a sábado y el domingo no sé por qué dejaban descansar.
ni que fuera tan difícil pasarse una pastilla. Se absorbe mejor en ayunas, con un pH ácido es como mejor se absorbe este medicamento. Por eso siempre les decimos que se la tomen unos 15 a 20 minutos antes del desayuno. Si te la tomas con alimento, estos alimentos pueden modificar el pH gástrico, entonces no se va a absorber adecuadamente. Esto lo digo muy clásicamente con los niños pequeños, los hipotiroidismos congénitos, que a veces se los quieren dar con la leche. Entonces se va a bajar mucho la absorción. Por eso siempre la indicación es en ayuno, una hora antes de 20 minutos a 30 minutos antes del desayuno. En los recién nacidos les puedes decir una hora antes de la primera o segunda toma del día. Es diario y de por vida, porque también te van a preguntar que cuándo se lo vas a quitar. A veces se acaba la caja y ya se les olvida. Entonces díganle que es de por vida, eso es algo muy importante. La dosis hay un cuadrito que lo pueden sacar en cualquier libro. Es la dosis de inicio, nomás te ayuda para iniciar, pero la dosis de seguimiento la vas a ver en base a tu perfil tiroideo, tu clínica, tu velocidad de crecimiento, la talla es importante. Edades esqueléticas no te ayuda para ver dosis, te ayuda para ver seguimiento, las pedimos como cada 2 a 3 años, pero no es la mejor forma de ver control. El tratamiento, lo que queremos ver es siempre la TSH en el tercio inferior, la T4 libre en el tercio superior. La dosificación de la T4 es en base a los niveles del perfil tiroideo. Principalmente, a veces te llega el paciente con hipotiroidismo, te habla, es que se siente cansada, ya con la vida en el piso. No bajemos dosis por ese tipo de situaciones. Pídanle un perfil tiroideo y si lo corroboran que sí le falta dosis, es donde aumentamos o bajamos dosis. Efectos adversos, pues me los voy a saltar, los pueden ver en cualquier libro. Y para cerrar, de glucocorticoides, yo sé que va a haber una sesión después, de derma o de algo que van a hablar. Nomás quería ver algunas cosas que se me hacen importantes. Nosotros en endocrinopediatría, los glucocorticoides los usamos principalmente para terapia de reemplazo, como insuficiencia de ACTH o insuficiencia suprarrenal, el Addison, que se ve morenito, y principalmente para hiperplasia suprarrenal. Las dosis que utilizamos en general son fisiológicas. La dosis fisiológica de glucocorticoides o cortisona es de 10 a 12 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por día de cortisol, hasta largo se oye, pero te ayuda mucho porque si sabemos que lo fisiológico es de 10 a 12, entonces de ahí arrancamos, porque a veces nos pasa que en una sesión porque esto lo usamos todos, tanto para reuma, para neumo, para trauma, neurocirugía, en todos lados tienen sus ventajas. Entonces siempre a veces nos dicen, no, pues yo uso prednisona tantos miligramos, yo uso dexametasona tantos miligramos, pero realmente nomás nos quedamos pensando, pues si no sé cuánto pesa el niño, no sé la prednisona, que la potencia, pues la verdad es que no nos sirve saber nada cuántos miligramos de prednisona, prednisolona, dexametasona y todos esos que están aquí. Entonces, la recomendación que yo les haría es siempre conviértalo a cortisol. Supongamos, la que más usamos nosotros es prednisona o prednisolona. Prednisolona, el famoso Fisopred o meticortelone, que si se fijan aquí en la tablita, es 4 veces más potente que la cortisona o la hidrocortisona. Entonces, si le das 10 miligramos de prednisolona, sabemos que son 40 miligramos de cortisona. Entonces, conviértelo a cortisona y después saquen los metros cuadrados de superficie corporal del paciente y hagan la equivalencia, la división. Y así ya nos pueden decir, no, pues le doy de dexametasona 30 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal al día. Ah, pues ya sé que es el triple de lo fisiológico. De hecho, nosotros supongamos las hiperplasias, las manejamos entre 10 y 20 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal al día de cortisol. Y así nos vamos. Oye, pues para un paciente de neurocirugía que nos ha tocado mucho, le pusieron una dosis de cortisona de 250 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Pues para nosotros, supongamos, las dosis de estrés para hiperplasia, crisis adrenal, son de 50 a 100 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por día. Entonces, si usan una de 250, pues bueno, a lo mejor ya ellos los tienen descrito para sus patologías, se respeta, claro, pero nosotros nos damos una idea de con qué estamos peleando. Las dosis menores de 15 días no suprimen el eje. Hay literatura que dice 7 días,
pero me encontré varias que decía que por 15 días, si lo usaste 10 días o una semana, la puedes suspender de golpe, no la vas a suprimir el eje. Mayores se deben de destetar gradualmente. Lo que hacemos es que vamos disminuyendo del 25 en 25% por semana. O sea, supongamos el 100% es la dosis que tienes, 75 a la semana, 50 a la siguiente, 25 a la siguiente, y hasta que llegue esa dosis fisiológica. Ya cuando llegue esa dosis fisiológica, la vas a bajar a los 15 días, no a la semana, a la mitad, y de ahí se suspende. O sea, lo que voy es que se tienen que tardar como de 1 a 2 meses mínimo para suspender un esteroide. Debe ser gradualmente. Y acuérdense que el eje puede durar suprimido hasta un año. Entonces, un paciente que utilizó crónicamente glucocorticoides, puede ser que tenga una crisis adrenal a 6, 8, 9 meses de haberlo utilizado. Entonces, siempre hay que estar atentos, hay que darle una receta al paciente donde le dé las indicaciones que tiene que subir la dosis o reiniciar el medicamento en caso de estas situaciones. Creo que ya es la última. La verdad es que era mucho material. Les quise traer un poquito de los que más utilizamos. Yo sé que hay otros como el Fluinet, la desmopresina, etcétera, etcétera, pero pues esos los van a encontrar no tan frecuentemente. Les quise traer los que más utilizamos. No sé si... Muy Sí. bien, doctor Oscar Flores Caloca, por la excelente presentación, una revisión muy puntual de muchos medicamentos y perlitas para el pediatra. Y tenemos muchas preguntas, así que, y poco tiempo para contestarlas. Entonces, si los pudieras contestar lo más concreto posible para tener oportunidad de formular todas las preguntas. La primera de ellas es, medroxiprogesterona, ¿se utiliza en la actualidad para pubertad precoz? No, pero la medroxiprogesterona te podía quitar los datos clínicos, la telarca te la detenía, pero no te inhibía el cierre de cartílagos de crecimiento. Por eso la dejamos de utilizar. Y como ya tenemos los análogos de GnRH, son los que usamos. ¿Existe una como política estatal tratar a todos los niños con talla baja? No tenemos una estatal. Hay unas nacional que es, de hecho, ahorita van a sacar un documento de a quién sí y a quién no, por así decirlo. Hay uno en el 2005 que ahí había salido, va a salir actualizado, del uso de hormona de crecimiento para estas indicaciones. Realmente no ha cambiado desde hace algunos años, siguen las mismas a nivel internacional, pero sí, ahorita tenemos una problemática que sí tenemos ya muchos pacientes caminando con hormona de crecimiento. Sí es cierto, aquí en México era un terreno virgen para hormona de crecimiento. Hace 10 a 15 años, casi muchos pacientes con peso bajo nacimiento, insuficiencia renal, etcétera, no recibían tratamiento. De hecho, a veces ni siquiera estaban diagnosticados. Entonces, estatal no hay, nacional van a sacar una. Gracias. Orlistat, ¿es útil su utilización? Sí es útil, de hecho funciona y funciona bien, pero tienen que, acuérdense, primero cambios en el estilo de vida y posteriormente el efecto secundario no gusta, por eso, por lo que les decía de las flatulencias y las evacuaciones blandas, que a veces causaba incomodidad, manchones en los adolescentes. Entonces, un adolescente que está en el punto de que quiere ser punto de referencia y quiere quedar bien con todos, a veces era muy incómodo. De que sí funciona, de hecho es de los primeros que utilizamos. Metformina, ¿cuál es la dosis y a partir de qué edad se puede utilizar? Ah, perdón, se me pasó. A partir de los 10 años de edad, la dosis va de 500 miligramos hasta 2 gramos, al día. Súbanla gradualmente por los problemas gastrointestinales. Efectos secundarios de esos que les digo, y aparte acidosis láctica, nos decían hace muchos años, realmente cuidado con los que tengan falla hepática o que tengan un problema renal o pacientes, bueno, los adultos en viejitos la usan con mucha discreción en ancianos por lo de la acidosis láctica, niños casi no lo vemos. La betametasona de depósito, que es muy utilizada, sus indicaciones y Mira, efectos adversos. sí, pues síndrome de Cushing como tal, con toda hipertensión, alteración del metabolismo de los carbohidratos, problemas de la piel, problemas de la mineralización esquelética,
La betametasona, pues es algo que se utiliza, usualmente nosotros no lo utilizamos tanto, con esas potencias. Tiene sus indicaciones precisas más para reuma, para alergias, lo vemos más para los traumas, otro tipo de situaciones. El uso de hormona de crecimiento se utiliza hasta obtener la talla esperada o la velocidad o la edad ósea. No, porque a veces ni siquiera vas a conseguir ninguna de todas, a pesar de que se la pongas. Se usa a que cuando tengas edad esquelética de 14 años en mujeres, 17 años en hombres. Allá después de eso ya no le vas a sacar provecho, o que tengas una velocidad de crecimiento menor de 2 centímetros por año, también ya se retira. ¿Cuál es el mejor momento para evaluar a un niño candidato a tratamiento de hormona de crecimiento? A partir de los 2 a 3 años. Antes de los 2 años, la hormona de crecimiento no es la principal para crecimiento. Y son más importantes las tiroideas, la insulina, etcétera, la IGF-2. La hormona de crecimiento toma su principal importancia a partir de los 2 años de edad. Hay niños con deficiencias clásicas, como de esos pequeñitos con cara de pajarito, abdomen prominente, que son clásicos y los puedes empezar desde el nacimiento, pero habitualmente el estudio de talla baja, hacia burdamente, lo empezamos a partir de los 2 a 3 años de edad. Las infusoras, microinfusoras de insulina, ¿utilizan exclusivamente insulina rápida? Sí, solamente insulina rápida, no usan Lantus ni NPH, ninguna otra. Esa es pura rápida para que tú puedas modificar su dosis. Tú puedes poner de 5 a 6 de la tarde una unidad, de 6 a 7 media unidad. Oye, me voy a correr de 8 a 9, que es mentira, no me pongo. Y entonces tú modificas tu microinfusora y es lo más fisiológico que existe. Sí Entonces, es por insulina rápida. ¿Mande? entonces un paciente que tiene una microinfusora exclusivamente es la que utiliza, nunca utiliza otro tipo de insulina. Exactamente, rápida, ahorita más que todo usamos ultra rápidas, la Lispro, Humalog, Novorapid o Chorant, las únicas. Que antes le poníamos regular de la rápida, pero es mucho más efectivo con estas últimas insulinas, no otra. Y cuando se utiliza la basal preprandial o para corregir, ¿cuál es el porcentaje así más o menos de cómo distribuir la insulina rápida y la lenta? Miren, usualmente las dosis que usamos de insulinas es más rápida que el basal. De la rápida, 60% contra 40 de basal. De hecho, basal a mí no me gusta más de 40 unidades al día. Se me haría muy raro. Si hay pacientes muy resistentes, principalmente los diabetes tipo 2, pero arriba de 40 unidades de basal no va tanto, ¿eh? Pero es más rápida que la otra. Cuando vean un niño muy mal controlado por hiperglucemias, piensen en problemas de la conducta, comida. Cuando vemos hipoglucemias es donde sí tenemos que mover esquemas, a grosso modo. Y para calcular la cantidad tanto de basal como de rápida, pues tiene uno que ver con el peso. ¿Cuál es el Sí. porcentaje? Porque te mencionabas de 40 unidades, pero el Usualmente, porcentaje. perdón, usualmente usamos de niños pequeños de media unidad a 1 unidad por kilo por día, y en niños adolescentes de 1 a 1.5 unidades kilo día. Y eso, como les digo, mitad y mitad. Hay gente que lo usa 50-50 de basal y bolos. A mí me gusta más 40-60, 40 basal y 60% O en sea, bolos. 40%. Sí, 40%, ok. Perdón, es que había entendido 40 unidades, por eso hacía no, no, no. Bueno, reformulaba 40 la unidades me pregunta. refería, Sí. 40 unidades me refería a que un adolescente o niño casi no usamos arriba de 40 unidades de basal. Sí hay sus excepciones, pero la mayoría que tienen arriba de 40 unidades es porque tienen una ingesta muy, muy alta. Ok. Y el costo, tanto de las insulinas como de hormona de crecimiento. Ok, miren, costos. Hormona de crecimiento siempre es muy satanizada, que te vas a gastar 100,000 pesos mensuales. A grosso modo, niño pequeño, así un niño preescolar, se gastan de 5 a 10,000 pesos mensuales. Un niño adolescente con dosis altas, hasta 20,000 pesos mensuales. Insulinas. De las insulinas, las basales te cuesta un frasquito que casi todos usan entre 1 y 3 frascos. Un frasco te cuesta como 700, 800 pesos. Entonces, como 2,000,
2,500 pesos mensuales abajito, y la rápida es el doble o hasta un poquito más. Entonces, de puras insulinas te gastas como 3 a 4,000 pesos al mes. Obviamente una NPH, una rápida te salen más baratas. Han salido comercial, la Basaglar, que es una glargina más genérica, que son un poco más baratas, pero realmente el gasto de diabetes al mes es como de 10 a 13,000 pesos con microinfusora y sensores. Hablando solamente de insulinas y un glucómetro, pues te has de gastar como 4 o 5,000 pesos. Bien, ¿y las bombas cuánto valen? Las bombas valen como una bomba sola, como 140,000 pesos. No me quiero equivocar, eso la industria lo maneja, pero más o menos es una idea así. Los insumos es lo que te cuesta. El insumo mensual es lo que les decía, te gastas como unos 8 o 9,000 pesos mensuales de puros insumos. ¿Te la cubren los seguros de gastos médicos mayores? Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Oscar Flores Caloca, por esta revisión tan, pues muy extensa, pero con muchos datos muy puntuales de gran utilidad para el pediatra. Y no sé si quieras dar algún mensaje final a nuestra audiencia. Sí, me encantaría nomás decirles, usualmente, como son tratamientos de restitución, los de endocrino, si se fijan, hormona de crecimiento por deficiencia, insulinas, hormonas tiroideas, casi no interactúan con otros medicamentos. Obviamente, a veces nos topamos con los de neuro, principalmente algunos, pero realmente como hormonas tiroideas casi no tiene interacciones medicamentosas, hormona de crecimiento tampoco, que ahorita estamos mucho que se quieren ir de vacaciones, que si la pueden suspender, pues si no es un paciente deficiente como un Turner, un peso bajo el nacimiento, lo pueden suspender, a lo mejor va a perder 1 o 2 milímetros al final del tiempo, que no es significativo. Y pues nada más, aquí estamos para sus órdenes para todos. Muchísimas gracias, doctor Oscar Flores Caloca. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros después de un periodo de vacaciones. Les recuerdo que la próxima semana tendremos un tema muy interesante que tiene que ver con reacciones adversas y con errores de medicación. Y les suplicamos nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción. La liga está en el chat o bien a través del código QR. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.